A mi grupo siempre le ha sorprendido la importancia que el Grupo Popular y más en concreto el Gobierno le da a esta ley de altos cargos dentro de ese proyecto que el Gobierno presentó a bombo y platillo de regeneración democrática, porque la verdad es que nos parece que es una ley que en principio no aporta gran cosa a los problemas de fondo que existen para la regeneración del sistema democrático en nuestro país. Y no vemos, por eso, tampoco acabamos de entender cómo se ha concebido una ley que en realidad avanza muy poco, aunque efectivamente algunas cosas que aporta pues estén bien, pero creo que desde luego coincido con el diagnóstico de que está muy lejos de lo que se pide en materia de avances en transparencia de las administraciones públicas, de los altos cargos gubernamentales y de toda esa esfera que más tanta inquietud causa, y creo que con razón, a la opinión pública. Bueno, de hecho, la propia realidad de que en la tramitación de esta ley el Grupo Popular solo haya aceptado sus propias enmiendas y un par de enmiendas menores de otros grupos, y al menos ninguna de mi grupo, pues no deja también de ser algo que deja bastante en solfa esa voluntad de consensuar grandes acuerdos de Estado para una regeneración del sistema que solo puede conseguirse desde dentro del sistema a través de acuerdos transversales entre los partidos. Y si, como se ha podido ver, en la tramitación de esta ley no ha existido el menor interés en llegar a acuerdos con los demás grupos para consensuar cómo tiene que ser esta regeneración de las altas esferas de las administraciones públicas, pues realmente no vemos por ninguna parte dónde está el esfuerzo regenerador de esta ley, como digo, más allá de la publicidad. De hecho, una de las cosas que a mí más me han llamado la atención es que una de las pocas enmiendas que han aceptado otros grupos, enmiendas importantes, ha habido otras menores, ha sido una de Convergencia y Unió, a quien felicito por la buena disposición con la que el Gobierno y el Grupo Popular acogen siempre sus enmiendas, que tiene que ver con algo que no deja de llamar la atención, y es que esta ley solo se va a aplicar a la Administración General del Estado, cuando resulta que los altos cargos, considerados como un colectivo, autonómicos y también municipales, sumados, son muchos más que los que tiene la Administración General del Estado. De manera que, al final, lo que se ha hecho es una ley que solo va a afectar a la Administración General del Estado y, por lo tanto, con un talante mucho más administrativo y burocrático que democrático, es decir, mucho más atento a regular la administración que depende del Gobierno nacional que a regular qué significa, en una democracia avanzada, como la que queremos, que esperamos exista en nuestro país, tiene que ser un alto cargo y a qué tipo de requerimiento está sometido. Veamos, nosotros en concreto hemos presentado un grupo de enmiendas que tienen que ver sobre todo con cosas que nos parecen importantes aplicadas a los altos cargos, y han sido rechazadas todas, ninguna de ellas ha interesado al Gobierno. Por ejemplo, relativas a la honorabilidad de los altos cargos. Miren, con la ley que se aprueba, con el texto de la ponencia tal como queda, va a ocurrir o podría ocurrir que personas incursas en investigaciones sobre delitos graves, por ejemplo, gerentes de determinados partidos, no hace falta que la cite, pues podrían seguir siéndolo mientras no hayan sido condenados en juicio oral. Nos parece completamente increíble, porque además a las entidades financieras, que son mucho menos importantes que el Gobierno de España, aunque a veces parezca lo contrario, sí se les exige en cambio que los altos cargos, por ley, tienen que ser gente que no esté sometida a investigaciones por supuestos delictivos graves. Más, creemos también que hay que reducir la discrecionalidad en nombramientos. Hubo sobre esto un debate interesante, porque hay quien interpreta que pedir mérito y capacidad contrastada a un alto cargo puede ir contra el principio de igualdad constitucional. Pero nosotros creemos que no. No se trata de convertir los altos cargos del Estado en un mandarinato cerrado solo a universitarios o algo parecido, en absoluto, pero sí nos parece que hay que progresar en algo que es un grave fallo del sistema de gobierno en España, de la gobernanza, que es la discrecionalidad prácticamente ilimitada del nombramiento, no solo de altos cargos del Gobierno, sino también de empresas públicas. No es el momento de hablar de esto, y habrá ocasión, pero tenemos experiencias muy recientes de consejeros de empresas públicas que han sido nombrados sin tener la menor ni la más remota adecuación profesional para el cargo profesional que ocupan. Y esto hay que acabar con ello. Los altos cargos, cuando tienen un perfil profesional claro, tienen que tener un mérito y capacidad demostrada. No basta con la amistad o con la confianza del partido de Gobierno. En tercer lugar, bueno, pues también lo que tiene que ver con las retribuciones transparentes y proporcionales. También hemos propuesto nosotros varias veces, y siempre ha sido rechazado, que haya un baremo racional y con incentivos también de productividad para los altos cargos. ¿Por qué? Pues porque es absurda la situación actual en la que un jefe de gabinete gana más que un ministro o un alcalde más que el presidente del Gobierno de España, un presidente de Diputación, por poner otro ejemplo bastante conocido. En fin, más, todas las enmiendas que hemos presentado sobre transparencia y acción de cuentas, sobre limitaciones patrimoniales en participaciones societarias para los altos cargos, sobre limitaciones más estrictas al ejercicio de actividades privadas, es decir,
medidas preventivas para hacer más difícil un fenómeno preocupante y que degrada la calidad de la democracia, como el conocido como puerta giratoria, también han sido rechazados. La Oficina de Conflicto de Intereses, en nuestra opinión, tendría que ser, como en general, este tipo de organismos de supervisión y control independientes. Pensamos que debería depender del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que a su vez debería ser independiente del Gobierno, dicho sea de paso. En fin, todo esto, pues evidentemente, ha sido rechazado. ¿Por qué? Por una razón de fondo, porque tenemos una concepción muy diferente de cómo tienen que ser las administraciones públicas y de cuál es el papel de las políticas de transparencia, de dación de cuentas y de control público de la actividad de los altos cargos. No comprendemos, por ejemplo, que cosas que se llevan haciendo con absoluta normalidad en países tan poco sospechosos de excesos en este sentido como los Estados Unidos, y me refiero a la publicación de las agendas públicas de los altos cargos, se siga negando y se siga rechazando. En fin, ya para finalizar, se ha repetido también algo que también ha ocurrido en la Ley de Financiación de Partidos, que trataremos después, y es que las peticiones para que el Código Penal reconozca tipos delictivos específicos, como el enriquecimiento ilícito de altos cargos o la financiación ilegal de partidos, pues tampoco han quedado a nuestra satisfacción en lo que sabemos que se está negociando para la reforma del Código Penal. Y bueno, por todo esto, pues nos parece que es una ley que va en una dirección equivocada, lo lamentamos, nos parece una oportunidad desperdiciada, aunque ya decimos que en nuestra opinión hay cuestiones de mayor relevancia política que los altos cargos para avanzar en la regeneración democrática, y como nos parece que es una ley que va en la dirección equivocada y no se nos ha aceptado ninguna enmienda, pues votaremos en contra. Muchas gracias.